Monseñor Segundo nos hablará del tema en cuestión y también algo del dicasterio del cual es subsecretario. Monseñor Segundo. Muchísimas gracias, señor presidente y queridísimo amigo, queridísimos amigos. Gracias por haberme invitado. Yo estaba en Nepal, no he ido a hacer turismo. He ido a inaugurar 2 escuelas. Una para niños con síndrome de Down y otra para niños sordomudos, que hemos hecho con dinerillos que le llegan al Papa, y nosotros, el dicasterio donde yo trabajo, hacemos, sería un poco la Cáritas del Papa, para entendernos. A través de nuestro dicasterio buscamos fondos para hacer cosas en el mundo. Después del terremoto de Nepal, hemos hecho estas 2 escuelas, he ido a inaugurarlas. Ha sido un viaje muy, muy bonito, muy bonito. Es un país muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este tema tan interesante. Hace un año casi, tuvimos en Roma un congreso sobre esta problemática. Ya tocamos un poco todo este problema aunque el alcoholismo no se tocó mucho, pero todo el tema de adicciones, etcétera, este tema de la pornografía, la adicción al sexo y tantas otras. Tuvimos un congreso para este tema que estuvo muy bien, muy interesante. Muchos de ustedes estuvieron allí con nosotros y esperemos poder hacer algunos más. Bueno, yo tengo muy poco tiempo, así es que voy rápidamente al tema, porque me gustaría decir una palabra sobre el tema que nos ocupa hoy, el tema de la debilidad humana, que en el fondo es eso, el hombre que tiene su naturaleza tocada por una cosa que ya no se habla, que se llama pecado original, y es débil, y somos débiles, que tenemos límites, y el hombre no está llamado a superar los límites, está llamado a vivir en ellos, a saber vivir en los propios límites, tantas veces. Algunos hay que superarlos, otros hay que saber vivir. Pero bueno, no entraremos mucho en esto porque sería tema para una sola conferencia. Trabajo en como decía muy bien, trabajo en este dicasterio que se llama para el servicio del desarrollo humano integral, que han unido Papa Francisco en su reforma. Todos los papas han reformado la curia. La curia es un instrumento, la curia es algo que tiene que cambiar. Las curias tienen que cambiar con la vida, no al revés. O sea, las curias están al servicio de la vida de la Iglesia, al servicio de la vida de las sociedades. Las cosas tienen que cambiar por fuerza y es bueno que cambien. Todos los papas han hecho reformas y este papa está haciendo una reforma muy seria de lo que es la estructura de la curia, y ha unido 4 dicasterios, 4 realidades que habían nacido en el Concilio Vaticano II. El Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz, que se ocupa de todos los temas de la doctrina social de la Iglesia, se ocupaba. El Pontificio Consejo Corunum, que era un poco la caridad, todas las agencias de caridad, la Cáritas, Manos Unidas y tantísimas otras que hay en todo el mundo. El Pontificio Consejo de los Operadores Sanitarios, todo el tema de médicos, enfermeros, estructuras sanitarias, medicamentos, tantísimas cosas, es un mundo, tema de bioética, etc. Y el último es el Pontificio Consejo de los Emigrantes y de las Poblaciones Itinerantes. Los rom, los gitanos, los de los circos, el apostolado del mar, las cárceles, aunque las cárceles no son muy itinerantes, pero bueno, están ahí dentro. Y bueno, tantísimas realidades de estas que son mundos fantásticos de vida eclesial y de actividad. Algunos más en crisis, otros menos. Es un mundo muy, 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 poco como la salud, ¿no? Que es un mundo muy, muy, muy particular y enorme. Bien, este dicasterio para el desarrollo humano integral tiene esta palabra integral. Yo cuando vino el Papa a visitarnos a nuestro dicasterio, vino un día, le pregunté directamente: Santidad, ¿qué quiere usted de nosotros? ¿Qué es lo que quieren? Porque no logramos entender todavía bien. Quizás sea algo que se va construyendo, pero nos gustaría una palabra suya. El Papa me dijo, se quedó pensando un poco y me dijo: la palabra integral, tenéis que mirar la palabra integral. Y la palabra integral, ¿qué es lo que es?
es que el hombre no tiene solamente una dimensión horizontal o solamente una dimensión vertical, que el hombre es una integralidad, el hombre es una cosa muy compleja. Había un filósofo francés que hablaba de la marasma, del lío, ¿no? del groviglio, se dice en italiano. Perdonad que alguna palabra me saldrá en italiano, porque llevo mucho tiempo en Italia. De la existencia humana. Es algo complicado la existencia humana, no es fácil, no es una cosa así superficial hablar de la experiencia humana, ¿no? Este concepto viene de la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI. Yo leeré algunas cosas, pero casi todas las intentaré deciroslas un poco así, improvisando. Esto quiere decir, leo esto sí que lo leo, la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI habla de este concepto de desarrollo humano integral. Dice, ¿qué quiere decir esto? Sino el desarrollo, esto del desarrollo humano integral, sino el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres, de todo el hombre y de todos los hombres. Un humanismo cerrado, impenetrable a los valores del espíritu y a Dios, que es la fuente de ellos, podría aparentemente triunfar. Hasta mirar la sociedad. Ciertamente el hombre puede organizar la vida y la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo sin Dios no puede menos de organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo inhumano. No hay pues más que un humanismo verdadero que se abre al absoluto en el reconocimiento de una vocación que da la idea verdadera de la vida humana. Lejos de ser norma última de los valores, el hombre no se realiza a sí mismo, sino es superándose. Según la tan acertada expresión de Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. Aquí nace un poco todo el concepto de desarrollo humano integral, que luego el Papa tomará de nuevo en la encíclica de Laudato Si, hablando de la ecología integral, para no quedarnos en una cosa ecológica. La ecología integral significa el hombre dentro de la creación. Pero yo quiero hablar, porque hablamos de alcoholismo y de todo el tema de la pornografía, etcétera, de la adicción a internet, todo este mundo, que es una cosa inmensa, creo que no nos damos cuenta de lo que ha cambiado en nuestra vida el telefonito, el teléfono, el móvil. Creo que todavía no somos muy... Estaba hablando antes con el fotógrafo, por aquí está, y me hablaba de cuando los carretes de la máquina, ¿no? Había carretes de fotos, ¿no? Y ahora ya pegas un golpe a la máquina y te hace 500 fotos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Cuando íbamos a la cabina de teléfonos a llamar a mamá, oye, que llego tarde, que he perdido el autobús, y ahora el móvil, mamá sabe dónde estás en cualquier momento. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Pero esta cuestión del alcoholismo, de las dependencias, de todo este mundo, en el fondo es una periferia. A mí el concepto de periferia de Papa Francisco me gusta mucho, ¿no? El ver la realidad desde las periferias, porque se ve mejor las cosas. Yo cuando hago este viaje, por ejemplo, ahora estoy en Nepal, en la periferia, yo he vuelto cambiado. De cada viaje que hago, de cada periferia que toco, vuelves con una percepción de la realidad completamente distinta a la que tienes desde el centro. Luego esto del centro es una cosa bastante relativa. Yo trabajo en el Vaticano, más centro que el Vaticano no hay, claro, pero es el centro, el poder y la cosa. Luego trabajas en el Vaticano y dices, ¿dónde está este poder y esta cosa y toda esta cosa del centro? Pero bueno, no entramos tampoco en estos argumentos que son bastante complicados. El Papa desde el inicio es un poco... Pero voy a hablar de las periferias en relación al tema que nos toca. Un poco entender qué es una periferia y cómo se alcanzan estas periferias, porque estamos aquí hablando de estos problemas para alcanzarlos, para entenderlos, para meternos allí, no solamente para hablar sino porque nos interesa como médicos católicos, como iglesia y como hombres. Nos interesa entender y alcanzar esa periferia. Antes de nada, yo lo que quería es
definir lo que es una periferia. La periferia, según el diccionario, es espacio que rodea un núcleo, un centro cualquiera. Espacio que rodea un núcleo, un centro cualquiera. Una periferia se configura cuando se afirma un centro. Tiene su lógica. La periferia es todo aquello que no está en el centro. Tiene toda su lógica. El Papa Francisco habla de periferia de un modo claro. Él anima a ver y a juzgar la realidad desde la periferia, no desde el centro, para comprenderla mejor, tanto desde el punto de vista social como eclesial. Y el Papa habla también de periferias existenciales, para entender mejor lo que es el concepto, que es un concepto que abarca no solo una exclusión física, sino todas las situaciones en las que el hombre se queda al margen de la sociedad y de la vida, las adicciones, el alcoholismo, la soledad, la pornografía, que tiene mucho que ver con la soledad. Internet, mucho que ver con la sociedad, las redes sociales, mucho que ver con la soledad. Juan Pablo II llamó a estas realidades las nuevas pobrezas, ¿os acordáis, no? Cuando él hablaba de las nuevas pobrezas, es más o menos el mismo concepto. Las nuevas pobrezas que van naciendo en la sociedad según se van creando excluidos, según se van dejando gente en la cuneta, según se va quedando gente en las periferias. Vamos a ver un poco también, y ya con esto luego acabaré, un pasaje del Evangelio que nos va a ayudar a entender esta realidad de las periferias. Naturalmente en la vida nos ponemos siempre en el centro, todos. No es algo por fuerza negativo, no es negativo ponerse en el centro, siempre negativo, a veces sí. Ponerse en el centro define nuestra cotidianidad, en la familia, en el trabajo. Esto es natural, la psicología ha estudiado a fondo la cuestión, ¿no? El niño, ¿no? Mío, esto es mío. Vais a una guardería infantil y eso es interesantísimo. Miráis allí los niños y los niños, en cuanto uno ve un juguete y va por el juguete, todos van a por el juguete. Y cuando coge el juguete dice, mío, yo, esto es mío, ¿no? Y la relación con la madre es esta relación. El niño no es inocente. Atención a este sentimentalismo. El niño inocente, la raíz de la palabra inocente es que no hace daño. Las madres que estén aquí, vamos a ver. Yo me acuerdo un día que estaba en la parroquia, yo vivo en una parroquia, gracias a Dios, contacto con la gente. Y un día prediqué el evangelio de dejar que los niños se vengan a mí y tal, no sé qué. Y fui a la sacristía y vino una señora y me dice, padre, yo le quiero decir una cosa. Mire usted, si el cielo está lleno de niños, yo no quiero ir. Lo que habría pasado a esta pobre mujer con los críos. Quiero decir, son fantásticos, maravillosos. Yo tengo ya sobrinos, nietos, con lo cual, me los cojo, vamos, son fantásticos. Pero los niños, las madres saben bien esto y los padres saben bien lo que estoy diciendo. Bien, esta afirmación, el niño es así por naturaleza, el padre, la madre, el educador tiene que enseñar al niño a qué, a lo que decía hoy en la homilía yo, que existe el otro, que no es todo mío, yo, que tiene que compartir, que no está solo, que tiene que trabajar, que tiene que meter al otro en su vida. Que el hombre es el que es capaz de asumir al otro. Aquí está la grandeza del hombre. Esta mañana lo decía en la homilía. Esto es un gran misterio, es una cosa muy, muy bonita, muy... Bien, vamos a ir adelante porque si no, si me voy perdiendo en estas cosas... Entonces, esta es la naturaleza del hombre, que tiene que ser educada, que tiene que ser formada para que el hombre acepte que está con otros. El niño empieza a aceptar todo lo que habéis, que sois educadores o sois padres, sabéis muy bien esto no tiene, ¿no? Lo que pasa, que hay algunos adultos que este mío y yo sigue, o sea, hay gente que no, porque se nace hombre, pero sin nuestro consentimiento, pero no somos hombres sin nuestro consentimiento, atención. Tú naces hombre,
Y puede llegar a viejo, no a hombre. O mujer, ¿eh? Yo cuando digo aquí hombre, digo hombre o mujer. Tú naces hombre o mujer. Y puede llegar a viejo, anciano. ¿Sí? Basta que pase el tiempo. Pero a lo mejor no llegas nunca a ser hombre. Estás siempre, esto es mío, mi empresa, mi mujer, mi coche. ¡Cuándo me toque el coche! Lo que somos capaces de hacer, mi coche. Cuando vemos una persona así decimos, es un infantil. ¿No? Ese es un infantil. Uno que reacciona así cuando le toca a un pobre niño, un chaval, con la moto le toca el coche y se pone como un energúmeno, es un infantil. El niño que va a coger el juguete, mío. Hay una alternativa a esta situación de afirmar el centro, porque cada vez que afirmamos un centro creamos una periferia. Cada vez que yo afirmo, creo una periferia. Si yo empiezo a decir aquí que soy un cura fantástico, que hago esto, que hago lo otro, Nepal, y la escuela, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué, a lo mejor aquí hay pocos jóvenes, pero a lo mejor había un joven que tiene una inquietud interna, y dice, uy, yo allí no llegaré nunca. Mío. Si yo me doy, incluso en mi hablar, si yo me doy, eso se percibe. Y a lo mejor uno dice, y si yo soy sincero conmigo mismo, hay vamos a ver, este problema de la centralidad, de afirmar el centro, ¿hay un alternativo a esto? Algunos dicen que no hay alternativa, que el hombre es así y punto. Algunos dicen, no, lo que dice el Papa sobre alcanzar las periferias es imposible, porque nuestra sociedad se funda en el descarte. Y es verdad. En la creación constante de periferias y afirmaciones de centros. Por ejemplo, la excelencia en el trabajo, en la universidad. Tú tienes 8 personas que están haciendo un stage en tu empresa y tienes un problema, llamas a tu gerente y dices, bueno, coge a los 2 mejores y los otros 8 se vayan a casa. Descarte. Esto es lógico. Si no, la empresa no va adelante. Claro, pero esos 8 se han convertido en periferia. Hay una selección natural en la vida y en la misma naturaleza que garantiza que las cosas vayan adelante. En todo orden de cosas van adelante los más fuertes, los más inteligentes, los más preparados. Y esta selección inevitablemente crea periferias existenciales. Nuestra economía tiene esta dinámica, ¿no? Lo que os contaba ahora mismo. Vamos a dar un paso adelante. Ya tengo 10 minutos, 12. Bien, el niño tiene este ojo, un ojo, que ve su mundo, su madre, el seno de la madre, esa relación con la madre muy profunda, que es alimento, que es la boca, que es como si el niño tuviera un ojo, que ve solo esa realidad, mío, el juguete es mío. Tiene esta tendencia narcisista, la podemos definir. Y a veces se repite esto, como hemos dicho también, en la edad adulta, en la sociedad. Ahora bien, la plenitud humana consiste en adquirir lo que podemos llamar un segundo ojo. El ser hombre, lo que hablábamos antes, ser hombre o mujer, y no solamente envejecer. Ser hombre, ser tú mismo, que es algo que nos llama Dios en nuestra vida. A ser nosotros mismos. El hombre con la H mayúscula, la mujer con la M mayúscula. Dice, está en adquirir lo que podríamos llamar un segundo ojo. El ojo del niño que ve su realidad, su centro, que crea periferias constantemente. El niño está constantemente creando periferias. En el hermano más pequeño, en el compañero de escuela, en todo. Con el padre, con la madre. Estamos hablando todavía a un nivel humano, ¿eh? Yo no estoy hablando de temas de fe ni de todas estas cosas. La madre y sobre todo el padre tienen la misión, junto con el educador, de ir haciendo ver al niño que existe otra realidad, que no es exclusivamente su centro. Entonces, un hombre adulto, un hombre realizado, es aquel que posee estos 2 ojos. Uno que ve la realidad de su mundo, que esto es bueno, ¿no?
Amaos los unos a los otros como a vosotros mismos. Hay un amor por uno mismo que es bueno, no es malo. Mis necesidades, mis anhelos, este ojo está dirigido a un centro, es verdad. Dice, pero estamos llamados a adquirir otro ojo que mire a la periferia, que sepa mirar al otro, que incluya al otro en la propia vida, en la propia existencia. Es la experiencia del enamorarse de jóvenes, ¿no? El chavalín que se enamora, otro entra en su vida de una manera impresionante y se queda, porque se da cuenta que esa es su vocación. Bien, los problemas, todo lo que tú quieras, pero es esa apertura, ¿no? Lo que decíamos, el hombre es un viviente, que es capaz de experimentar al otro, que entra en su propia vida. Voy a leer un pasaje del Evangelio para entender esta realidad mejor. Porque Jesucristo esto lo tiene muy claro en su enseñanza. Es el Evangelio de Lucas. Dice así: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto al portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre, y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, ni de aquí a nosotros. Replicó: entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, Padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Fantástico. Aquí está todo. Todo el problema del alcoholismo, todo el problema. Con esta parábola podemos entender a este hombre que mira la realidad con un solo ojo. Este hombre que, aunque sea adulto, es un infantil. A la puerta de este hombre rico que vestía espléndidamente y banqueteaba todos los días, que aburrido también banquetear todos los días, porque de vez en cuando, pero todos los días, esto quiere decir que era uno prepotente, uno que le gustaba mostrar que era rico, que era uno que tenía dinero. A la puerta de este hombre rico Dios había preparado una periferia que el mismo rico había creado con su forma de ser rico, para que se salvase, para que se convirtiese en un hombre, uno que sabe mirar con los 2 ojos, una periferia que él mismo con su egoísmo había provocado, porque detrás de toda riqueza normalmente se anida un creador de periferias. Hay gente que tiene riqueza que la sabe usar bien, gente que no la sabe usar bien y crea periferias constantemente. Pero nada, este hombre ni lo veía, es que ni lo veía al pobre, es que ni lo veía, estaba ya a la puerta, ni lo veía. Hasta los perros le veían y le lamían las llagas, los pobres perros. Este hombre rico no veía nada, no podía ver, estaba ocupado infantilmente en el cuidado de sus cosas. Mi empresa, mi cuenta corriente, mío, yo he hecho esta empresa, no sabe lo que me ha costado. No existía otra realidad sino su centro. Es un pobre hombre, más pobre aún que el pobre Lázaro, que él mismo ha creado. No quiere ver. Ha decidido que su vida será esta realidad ciclópica, con un solo ojo. Y de esta manera es ciego, es profundamente ciego. Este hombre rico muere y va al Hades.
Desde allí tiene este diálogo con Abraham, el padre de la fe. Es entonces que ve las cosas como son. Ve al pobre en la puerta y ve que el pobre es una posibilidad que Dios le había dado para salvarse, para ir al cielo. Se encuentra con Abraham. ¿Y quién es Abraham? No es el más listo de la clase. Es un hombre frustrado, sin hijos, sin tierra, anciano, un auténtico fracasado, que oye una voz que le invita a fiarse, a ponerse en camino para convertirse en un hombre con mayúscula, en un camino, el espacio, el tiempo, en un tiempo, un camino para llegar a una meta. Será un camino lleno de dificultades, tendrá que aprender a tomar decisiones importantes en la vida, a ser hombre, y no gente que siempre está quejándose porque la realidad no es como uno piensa. El infantil siempre echando la culpa a los demás. Ha sido el otro. Este hombre rico en un momento adquiere la vista y ve las cosas como son. Ve al pobre Lázaro en el seno de Abraham y se queda de piedra. Y piensa en sus parientes y amigos. Porque adquirir este ojo, la decisión de iniciar ese camino que nos hace hombres adultos y no infantiles, depende mucho de nosotros. La vida cristiana, la vida consiste en tener este discernimiento, en ver las cosas como la ve Dios. La caridad, decía un filósofo, consiste en ver a las personas como las ve Dios. ¿Y cómo ve Dios a las personas? ¿Cómo ve Dios a un alcoholizado? O a uno que está todo el día mirando internet. ¿Cómo ve Dios a un alcoholizado? No le des dinero a este pobre que se lo gasta bebiendo. ¿Así lo ve Dios? ¿A un pobre hombre que está alcoholizado? Yo creo que no. Dios ve al hombre esclavo, que es otra cosa. Por eso manda a su Hijo. Dios ve que el hombre es esclavo de un vicio, esclavo de un problema, esclavo de un... Y por eso Dios ama, porque si tú ves que tu hermano es esclavo de algo, tú le amas. Si ves que es débil como tú en la debilidad le amas. El Papa Benedicto, en la encíclica, ya acabo con esto, en la encíclica de Deus Caritas Est, definía esta realidad como el corazón que ve. Un corazón que ve, ¿no? Es una expresión muy bonita. Bien. Entonces, nos vamos a, solamente para acabar, voy a leer una parte muy pequeñita de una carta de San Pablo, que nos ayude a entender cómo se sale de esto, de esta centralidad, de esta incapacidad de ver al otro y de ver las cosas como tenía este pobre Lázaro, ¿no? Este fulón, el rico, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo podemos llegar a las periferias? Y antes que nada, ¿cómo podemos verlas? Tener este corazón que ve al pobre Lázaro, que ve a la persona que tiene cerca que está alcoholizada, que tiene un problema de soledad y se refugia en la pornografía, en internet, en las redes sociales, y vive ese mundo de una manera neurótica, en una manera enfermiza. Pues, ¿cómo podemos alcanzarla? Saliendo de nuestro centro. Todos tenemos un centro. Salir de este centro es la única manera de alcanzar la periferia. No es solo una cuestión política o social, también. Es muy personal. En juego está nuestro corazón, nuestra decisión de salir, de ponernos en camino como Abraham. Salir. Vamos a ver cómo lo ha fatto Jesucristo esto. ¿Quién ha realizado esto de alcanzar las periferias de una manera perfecta? Cristo. Cristo es el hombre, con mayúsculas. Y la mujer, el hombre. En este sentido. ¿Cómo vivió Cristo su centro? Porque él también tenía un centro. ¿No? Era un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, no lo olvidemos esto. ¿Y cómo alcanzó las periferias? Lo dice San Pablo, dice, mira, Cristo, a pesar de su condición divina, su centro, él era Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios. Yo soy Dios. Al contrario, se despojó de su rango, de sí mismo, y tomó la condición de esclavo. Estoy leyendo la carta de los Filipenses, el himno de los Filipenses.
pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, olvidar el centro, actuando como un hombre cualquiera, él era Dios, este era su centro, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le resucitó, por esto que ha hecho. Es impresionante, es maravilloso. Este vaciarse de sí mismo, esta kenosis que se llama este himno, de vaciarse de sí mismo, de su centro. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para él es que salvase todos los hombres, el Evangelio de hoy. La voluntad de Dios para Jesucristo es que salvase todos los hombres. ¿Cómo puede salvar todos los hombres? Destruyendo su centro, anientándolo, hacerlo añicos, que esclavo, dice San Pablo, convirtió en esclavo. Fantástico. Por amor tuyo y amor mío, y por tu cuñado alcoholizado, y por tu compañero de trabajo, que ves que tiene muchos problemas, y por mí y por ti, ha hecho esto. Cristo no solo dejó su centro para salir al encuentro del hombre que se hallaba en las periferias de la vida, sino que su centro, su naturaleza es amar así. ¿Veis que su centro es amar así? Mucho más grande todavía que destruir su centro. Es que su centro es amar así, despojándose, porque así nos ama Dios Trinidad. Él mismo se hizo periferia, descarte, se quedó en la periferia, allí podemos encontrarlo. Pero mirad que la periferia no es el barrio o los gitanos que están, también. La periferia está muy cerca de ti, está allí entre tu cuñado y tu compañero de trabajo, está por ahí. De hecho, la Iglesia afirma que existe una presencia de Cristo en los pobres, es verdad. Hombre que tiene una adicción de este tipo son pobres, las periferias existenciales, habla el Papa, con razón. Así como existen los sacramentos y la palabra. Y acabo con esto. Desde esta perspectiva claramente se ve la realidad con otros ojos, con ojos distintos. Los cristianos vemos todas estas cosas con ojos distintos, si estamos realmente en Cristo. Aquí podría acabar mi conferencia, ¿no? Pero alguien podría decir, bien, pero este es Jesús, ¿y yo? ¿No? ¿Cómo hago yo con todos los problemas que tengo? ¿Cómo hago yo con todos los problemas que tengo al llegar a las periferias? Si ya tengo yo periferias, todas las que quieras. Para responder a esta pregunta nos ayudan los santos. Esta parte la salto, porque ya estoy fuera de tiempo. Pero luego, si queréis, os dejo el texto. Los santos que son gente que ha vivido en Cristo. Ha vivido esa realidad de Cristo. Madre Teresa de Calcuta. Yo he estado 10 años en Albania. La Madre Teresa de Calcuta era albanesa. Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué ha hecho lo que ha hecho? Porque era uno con Cristo. Porque Cristo nos ha dado la posibilidad de ser uno con Él a través del Espíritu Santo. Poder tener ese centro, que es amar, que es donarse al otro. Y ya acabo con esto. El Papa dice de la periferia a la persona, algo muy grande. Porque cuando la persona está bien es fácil amar, pero cuando el otro es un peso, la cosa cambia. Y el que tiene en su casa una persona con el problema del alcohol es un peso, pero un peso. Los ancianos, por ejemplo, los no nacidos, los alcoholizados. Es una invitación al segundo ojo, al corazón que ve, otra visión del hombre y de la historia. Una visión que Cristo nos invita a tener apoyados en su espíritu, como han hecho los santos. El Papa dice que los hombres que están en la periferia son algo nuestro. Tu cuñado es algo tuyo. No podemos eliminarlos o olvidarlos. No podemos vivir ignorando esta realidad. Son nuestros hermanos. Muchas gracias.